Nos estamos yendo, vamos a cruzar el Atlántico. En España, Cataluña, precisamente, en un intento nuevo de lograr la independencia, convocó a una consulta ciudadana para el 1 de octubre. El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, la considera anticonstitucional. Vemos el informe y lo analizamos. El referéndum independentista en el que el gobierno catalán lleva meses trabajando tiene fecha. El próximo 1 de octubre, uno de los territorios más económicamente desarrollados de la península ibérica, con más de 7 millones de habitantes y una historia, una lengua y una cultura propias, volverá a reclamar su propio destino. Si se celebra, a pesar de la negativa del gobierno central, los ciudadanos tendrán que responder a una sola pregunta. Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Aquesta pregunta estarà formulada en els 3 idiomes oficials que hi ha al Principat de Catalunya: el català, el castellà i també l'aranès a la Vall d'Aran. I la resposta que hi donin els nostres conciutadans, en forma de sí o de no, serà un mandat que aquest govern es compromet a aplicar. El técnico de fútbol, Josep Pep Guardiola, quien durante 4 años dirigió el equipo de superestrellas del Barcelona y conquistó 14 títulos, fue el encargado de leer el manifiesto frente a una multitud reunida ante el Palacio de Montjuïc. Visca Catalunya, estimats! La decisión del gobierno catalán de Carles Puigdemont abre un incierto y ríspido camino sembrado de obstáculos por la administración de Mariano Rajoy y las resoluciones del Tribunal Constitucional que anuló todos los actos vinculados a la hoja de ruta con la que se busca la independencia de esa región. Cataluña es uno de los territorios más desarrollados del Estado español. Representa el 16% de la población, produce el 20% de la riqueza, paga el 24% de los impuestos y recibe solo el 10% del gasto público. Esta desproporción entre aportes y beneficios es uno de los puntos centrales de la histórica demanda catalana. Además, los impulsores de la independencia remarcan una serie de acciones que aseguran buscan fortalecer el centralismo de Madrid por sobre Barcelona con acciones como los tratados de navegación aérea que perjudican al aeropuerto del Prat o la puesta en marcha de un corredor de mercancías vía Madrid en detrimento del Mediterráneo. El reclamo independentista de Cataluña tiene su historia, pero en los últimos años y enmarcado en otros procesos similares como el de Escocia o Irlanda del Norte, tomó un vigor mayor. Tras las multitudinarias marchas de junio de 2010 y septiembre de 2012, el gobierno del entonces presidente catalán, Artur Mas, anunciaba una consulta independentista para el 9 de noviembre de 2014 con una pregunta dividida en 2 partes conectadas. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente? Los recursos presentados por el gobierno central y confirmados por el Tribunal Constitucional en contra de la iniciativa catalana obligaron luego a suspender la consulta en los términos previstos y llamar a una consulta alternativa para el mismo 9 de noviembre. Fue un claro triunfo a favor de la independencia con el 81% de los votos. Aunque sus impulsores debieron aceptar que la participación fue llamativamente baja. Solo concurrió a votar 1/3 de los electores, poco más de 2 millones de personas de las más de 6 millones habilitadas. En los últimos días,
El presidente Puigdemont insiste en que abrir la vía de la consulta pactada no es una cuestión de marco legal, sino que el verdadero problema es el no quiero expresado por Rajoy. Desde Madrid, Rajoy jura y perjura que la consulta no se hará mientras sea el ocupante de la Moncloa. Se estima que hasta mediados de agosto, cuando se inicie la aprobación de decretos y leyes, el enfrentamiento entre ambas administraciones se dará solo en el escenario de la dialéctica. Después serán otras las acciones que entren a escena y el choque institucional llegará a su máxima expresión. A partir de agosto, todo es incertidumbre para los deseos independentistas de Cataluña. En la política internacional muchas veces vemos como capítulos repetidos de una historia, que por momentos uno dice, a ver, este informe, esto que estamos diciendo, llaman a una consulta popular en Cataluña para ver su independencia. Esto ya lo dijimos. ¿Qué puede cambiar? ¿Cómo va a seguir? Ya hubo. Por eso, estamos hablando claro. del 9N, allí Artur Mas era el presidente de la Generalitat y en ese momento fue suspendido para cualquier actividad política justamente por convocar esa consulta. Hoy le toca el turno a Carles Puigdemont, que es el sucesor como presidente de Cataluña. Y anoche, precisamente, quería hablar con Mariano Rajoy y Rajoy le dijo, mire, si quiere discutir este tema, vaya al Congreso de los Diputados, y aceptó. Es decir, Puigdemont, antes de la consulta prevista para el 1 de octubre, irá al Congreso de los Diputados en Madrid, explicará de qué se trata, porque tampoco se sabe bien de qué se trata. Primero tiene que pasar también por el Parlamento catalán, y no se sabe si habrá una o dos leyes justamente para habilitar esta consulta. De un lado se dice, los catalanes dicen, es antidemocrático no permitir que la gente diga si se quiere quedar o no, o si quiere formar una república o no. Y del otro lado se dice, mire, usted está violando la Constitución porque esa consulta está incitando justamente a una independencia no prevista en la Constitución de España. Lo que pasa, exactamente como dice Jorge, todo este debate se está dando, pero lo que le pedía Rajoy a Puigdemont era que presentara una propuesta con esta que le está diciendo, es inconstitucional, ¿por qué no presenta un proyecto de ley? Y debatimos esto. ¿Qué pasa? Puigdemont sabe que la mayoría en el Congreso le baja cualquier propuesta de independencia para Cataluña. Es decir, va por el otro lado. Y en este envío de la carta lo que está dando es por hecho que va a haber un referéndum. ¿En qué términos? No sé. Ahora bien, ayer fue interesante cómo Rajoy se respaldó en Macron. Emmanuel Macron habló. Estuvo, claro. Exactamente, estuvo con él en España. Y lo que hubo fue una defensa muy sutil a la integridad, al federalismo español. Tenemos un solo amigo, dijo. Exacto, que es España toda entera. Claro. Dijo, no me meto con cuestiones de Cataluña, pero tan sutil no fue igual, ¿eh? Mi amigo es de España toda entera, ¿no? Sí, hay un tema con el Estado-Nación, yo veo, ¿no? Que está, digo, después del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que estuvo, el Estado-Nación fue el centro y el argumento de dos grandes guerras mundiales, el Estado-Nación se empezó a debilitar, un poco por imperio de la globalización, que hizo que muchos de los resortes que manejaban los estados históricamente se empezaran a debilitar, y por el otro lado por decisión propia, por la decisión de algunos estados de ceder a instancias supranacionales parte de sus atribuciones soberanas, digamos, en materia de seguridad la OTAN, en materia de economía la Unión Europea primero, la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea después. Ahora, lo que estamos viendo es también un desgajamiento, intentos de desgajamiento de Estados-Nación, lo vemos en Escocia, lo vemos en España, hay una pulsión separatista, me parece que está volviendo con fuerza a Europa en un momento en el cual Europa se está pensando, lo decíamos cuando hablamos de Macron, el programa pasado cuando hablamos de Gran Bretaña, son muchas las verdades o las constantes que teníamos en Europa que se están empezando a revisar.